Desde el campo argentino venimos informando, con historias, trabajo y sueños andando. Subí el volumen que arranca la emoción. Ya llega la entrevista, la del corazón. Bueno, me encuentro con el ingeniero Alejandro Bernabé, de Casa Bernabé. Son representantes de los Pivot Valley. Y bueno, Alejandro, muchos ya saben, obviamente, pero algunos no, porque el público siempre se renueva. Está desde el año 1994 instalando pivot de riego en toda la región, no solamente en Bahía Blanca, sino que en lugares muy lejanos y en lugares a veces muy inhóspitos. Así que tiene una vasta experiencia en esta tecnología que realmente cambia la explotación agrícola. Bueno, Alejandro, hacía bastante tiempo que no hablaba con vos de este tema. Te quería preguntar, ¿cómo estás viendo esta tecnología de pivots en los últimos años? Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Bien, todos estos últimos años realmente la superficie agrícola bajo riego ha ido creciendo. Básicamente los sistemas de riego presurizados, que son los que utilizamos nosotros, de pivot central, van desarrollando nuevas áreas con un impacto muy grande, sobre todo en lo que es la parte semiárida o semidesértica, y reemplazando en cierta forma sistemas más antiguos como es riego por gravedad. En realidad todos los sistemas de riego presurizados están teniendo un auge bastante más grande, con ventajas significativas, sobre todo en lo que es la parte de movimiento de suelos, de captación de suelos y eso. La tecnología se está incorporando muy rápido, por suerte. Hace años atrás uno hablaba de una máquina de riego y realmente había un desconocimiento muy grande, parecía que era solamente que era una inversión muy grande, con muchas dudas sobre la parte del retorno de la inversión, amortización de maquinaria, pero bueno, básicamente el equipo de riego hoy en un campo, en un establecimiento, es la herramienta que más trabaja, porque trabaja en invierno, en verano, en ningún momento queda guardada bajo el galpón o bajo algún tinglado. Sí, requiere el campo tiene que contar con algunas condiciones, como disponibilidad de agua, por ejemplo, que es fundamental. Sin agua no se puede hacer absolutamente nada. Aunque bueno, están apareciendo otras alternativas que antes no las tomábamos en cuenta, que en realidad se están haciendo en todo el mundo. Y en la zona como la nuestra va a tener un impacto, creo que tiene un impacto muy grande, fundamentalmente porque nos falta para ser buenos ganaderos. Hoy en día creo que el negocio de la ganadería está más que interesante, con lo cual te permite realizar inversiones que, bueno, el día de mañana podés decidir o optar si generás alimento para animales o si haces commodities o horticultura. O sea, las aplicaciones son muy amplias. Creo que en la zona nuestra es fundamental poder regar, y creo que están dadas las condiciones para poder implementar esta tecnología. Sí, bien como decís vos, en nuestra zona donde uno habla continuamente con los chacareros y tenemos altos y bajos con el clima, no es algo parejo, años que tenés como el 2025 más de 1000 milímetros y años como el 2022, 2023 donde en algunos lados no se llegaron ni a los 200 milímetros. Esta incorporación de pivots, la verdad que si se puede ir logrando que cada vez más gente pueda acceder, ¿no?, a créditos o económicamente, aliviaría mucho hasta mentalmente y podría planificar mucho mejor, ¿no? Sí, básicamente lo que te permite el riego es proyectar, o sea, hacer un piso de producción donde vos decís, bueno, genero tanto, de acuerdo a cada producto, ¿no es cierto?, que uno pueda encarar, pero si tengo la capacidad de generar tantas toneladas por año aseguradas, con lo cual haces un
una utilización de cualquier insumo mucho mejor que rogándole al cielo que descargue agua. O sea, no solamente hay un impacto económico, sino hay un proceso que te permite planificar, ¿no es cierto? Vos decís, ¿puede llover o no puede llover? En realidad, el que maneja la lámina de riego sos vos. Entonces, de acuerdo a tu programa, podés planificar en el campo que, bueno, sujeto solamente el agua de lluvia y a factores climáticos, por ahí es muy difícil realizar algo así. Alejandro, ¿cuáles fueron los proyectos más importantes que desarrollaste en estos últimos 32 años? Puede ser que estás ya con esto. Sí. ¿Cuáles son los tres principales que vos recordás como que, digamos, más importantes de la historia, ¿no? de Casa Bernabé y de Valley? Y en Río Negro hay proyectos grandes, 27 pivotes, 30 pivotes, depende de diferentes superficies cada uno, pero ¿para producir qué? Proyectos grandes, te puedo hablar de 4 DJs. Proyecto Sur de McCain, que hoy está produciendo uno de los paperos más grandes del país. Después en Pomona, en Río Negro también. Agrónica es la empresa, que son productores de alfalfa, exportadores de alfalfa, exportan desde acá del puerto de Bahía Blanca, también con 27 pivotes. Agropecuaria del Carbón, en Carmen de Patagones, también con 27, 28 pivotes. Y después, bueno, hay proyectos de menos pivots, pero generalmente en nuestra zona son grandes productores. En otras zonas, por ahí hay productores de un pivot o de 2 pivotes. En estos lugares se instalan por ahí empresas con otra proyección. Pero bueno, están, a ver, Cuatro Chañares, Clepe, La Media Luna, hay un montón, te puedo nombrar. Sí. Rodríguez, Di Rocco, Probarco. ¿Cuántas hectáreas aproximadamente, no sé si tenés hecha el cálculo, que has instalado desde 1994 con pivot, se están regando, según tus cálculos? En la zona nuestra, más o menos aproximadamente 17.000 hectáreas. Entre 17 y 20.000 hectáreas hay con pivote, de aquella época a esta parte. En el país no, en el país hay muchísimo más. Hay zonas que son muy fuertes, como es el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, fuertísimo. El sudeste de la provincia de Buenos Aires también. Básicamente, el riego se ha desarrollado más en esas zonas porque hay mayor disponibilidad de agua subterránea. En las zonas nuestras, en nuestra zona, perdón, usamos más agua superficial, agua de ríos o de espejos. Tenemos pivots con perforación, pero bueno, la mayor proporción de equipos está con riego sobre el Río Negro, fundamentalmente, o sea, agua superficial. El potencial de la provincia de Río Negro, que me parece que es impresionante, por la disponibilidad justamente, calidad y cantidad de agua, que hoy se está usando en una proporción mínima. El otro día, bueno, hemos participado, realmente quiero aprovechar a felicitar a los organizadores de, no me acuerdo exactamente el nombre, de los congresos de riego por pivot. Creo que es así el nombre, ¿no? Sí, Regando Juntos. Regando Juntos, que se hace en Bahía Blanca, que por segundo año consecutivo tuve posibilidad de participar, realmente con charlas espectaculares y una convocatoria realmente impresionante. Y me acuerdo que le hice una nota a un técnico mexicano que vino, y él me decía de que él recorría los campos argentinos y decía, en la Argentina está todo por hacerse en cuestión riego. Está, lamentablemente, ¿no? Calculo que por la parte más que nada económica y los grandes vaivenes que hemos tenido con el dólar, si la economía se sigue manteniendo medianamente estable con un dólar insertado en el mundo, ¿no? Con un dólar más o menos a buen precio, él decía que Argentina tendría que explotar con el tema de pivot. Sí. En realidad yo creo que esta tecnología no se ha difundido más justamente por los vaivenes económicos y porque
Vos imaginate que es una máquina que la tenés que amortizar en 10 años, 12 años más o menos. En realidad la vida útil del aparato es mucho más largo. Nosotros tenemos pivots funcionando que yo instalé, por ejemplo, en el año 98, o sea, tienen 27 años y siguen andando. Pero bueno, el problema más grave, o lo que yo creo, el motivo por el cual no se ha difundido más esta tecnología es básicamente por un problema económico. O sea, en algunos campos la inversión inicial es importante. Hoy no tanto, la realidad que hoy ha bajado mucho, porque hubo quitas de impuestos. Creo que está más difundido, la gente también lo tiene más incorporado. Y bueno, tener un dólar estable te permite proyectar, te permite hacer programas o proyectos a corto, a mediano y a largo plazo. Aunque no sabemos, ¿no? Nunca. Pero yo creo que el factor más importante fue ese, justamente. Que había en países tantas de primer mundo, que no, calculo que has tenido posibilidad de recorrer, o de charlar, o de ver, o estudiar, ¿no? Cuando hablamos de explotaciones chicas, están muy, digamos, superpoblados de pivots, o sea, como que fuera de la parte económica, el chacarero de otro lugar del mundo lo tiene incorporado. Sí, sí, bueno, hay diferentes, en realidad diferentes países, por supuesto, pero Sí, cuenta con fuente de agua, ¿no? En otros países el equipo de riego es una herramienta más, es una máquina más, o sea, así como tienen tractores, sembradoras, cosechadoras, tienen un pivot o 2 o 3 pivots. Lo que te permite en una explotación chica es justamente poder integrar, además de manejar el agua, por supuesto, vos te podés incorporar otra tecnología. El pivot viene de la mano de fertirrigación, viene de la mano de riegos estratégicos, viene de la mano de un paquete tecnológico que realmente potencia cualquier establecimiento. Volvemos a lo mismo, tenemos que contar con el recurso fundamental que es el agua. Pero bueno, hay otros países con grandes disponibilidad o con grandes fuentes de agua, y hay otros países que hacen otros sistemas de riego que también son eficientes. Y en el caso, por ejemplo, de los equipos de pivot, hay muchos que se hacen reservorios de agua con diferentes perforaciones que alimentan en forma simultánea ese reservorio y después distribuyen el agua estratégicamente en función del requerimiento del cultivo. Alejandro, ¿cómo surgió esta pasión en vos? Porque bueno, hijo de los dueños de Casa Bernabé, ferretería, ¿cómo surgió, bueno, más allá de que sos ingeniero agrónomo, cómo surgió la pasión, ¿no? De decir, bueno, me meto en Vale, me meto a desarrollar pivots. ¿Qué es lo que te apasiona de esto? Y en realidad a mí lo que me apasiona es la producción. Empecé, al principio no trabajaba con pivots, trabajaba con riego, pero no con pivots. Empecé trabajando con mi primer equipo presurizado, fue un equipo de riego antihelada, donde aprovechaba para regar alfalfa con vicia, avena con vicia entre las filas de los almendros. Después, riego por gravedad, empezamos. Y bueno, buscando siempre algo más moderno, buscando cosas nuevas, tecnologías nuevas. Empezamos en el año 90 el primer pivot lo armamos en el año 96 nosotros. Y bueno, una vez que empezás con esto, te empieza a generar convertir un suelo que está muy poco desarrollado, campos que en la provincia de Río Negro tenés 150 vacas por legua, o sea, 150 vacas en 2.500 hectáreas, que no es un desierto, pero casi, y de golpe empezar a producir ahí maíces de 10 toneladas por hectárea, alfalfa, cebolla, papa, hay un montón de productos. Realmente es una pasión cuando
Yo hace muchos Ver años esa que estoy... transformación, ¿no? Hace muchos años que estoy en esto y te digo que la satisfacción que me genera poner en marcha la primera vez un proyecto, un pivot, regando, todavía la sigo sintiendo como la primera vez. Me imagino. Pero sí, el grado de transformación es muy, muy grande. Y desde el año 94, 95, 96 que estás con esta tecnología a este 2026, ¿ha cambiado mucho? Sí. ¿Es una tecnología más amigable ahora? Sí. ¿Más autónoma? La parte estructural, o sea, lo que es la parte mecánica y estructural de los pivots sigue siendo muy parecido. Han logrado mejoras, se han logrado mejoras de calidad, pero fundamentalmente el gran cambio está en la tecnología. En aquella época vos tenías que estar a la par del pivot revisando, yendo en la camioneta o no sé, en cuatrimoto, lo que sea, para estar controlando permanentemente los pivots a vista de hombre, digamos. Hoy existe telemetría, a vos te permite manejar desde un celular, de una compu, no solamente el estatus de los pivots, qué están haciendo, si está parado, si está regando, si está girando en seco, para qué sentido de giro, sino más te permite operarlos. O sea, vos podés manejar desde una computadora un sinnúmero de máquinas sin necesidad de estar encima arriba de una camioneta recorriendo encima del campo. Y después, bueno, que se empezó a utilizar fertirrigación, que eso es relativamente nuevo también. Aplicación ya hay otros dispositivos que se montan sobre el pivot que también sirven para fumigar. ¿La inteligencia artificial se ha metido en el tema pivot? Todavía no, pero se va a meter, seguro. Todavía por ahí es una tecnología muy nueva, pero seguro que va a entrar. Sí. En la parte de proyectos ya está. Sí. Hay que ver después operativamente qué es lo que va a aparecer, pero no me cabe la menor duda que sí. Después te quería preguntar, hoy por hoy, Valley, los productos que vos vendés e instalás, ¿dónde se fabrican? ¿Desde dónde llegan? Valley es una empresa norteamericana, está en Nebraska. Ellos desarrollaron el pivot. Es una máquina que justamente está fabricada para poder regar lugares desparejos, o sea, que los relieves no acompañan la distribución del agua. Y es una empresa muy grande, son los número uno en el mundo hoy. Y la fábrica está así, hay varias fábricas en Nebraska. Claro, pero lo que llega a la Argentina, ¿viene directamente de los Estados Unidos o tienen algo que se fabrica en la Argentina o en algún otro país de Latinoamérica? En este momento lo que está viniendo, lo que viene es la mayoría norteamericano. Algunas cosas se fabricaron en su momento, hoy por una cuestión de costos viene todo de afuera, pero en su momento se fabricó en la fábrica, en la planta de Rodríguez, de General Rodríguez, en Buenos Aires, se hizo parte de estructura y algunos componentes más, pero hoy no, hoy viene todo de afuera. O sea, vos hoy vendés un proyecto, lo tenés que instalar y todo lo que instalás viene en un barco al puerto de Buenos Aires, Sí, señor. se descarga, llega en camión a la zona donde se instala. Exacto. Así es el sistema. Sí. O sea, en realidad lo que importa vida, que es Valmont Industrias Argentina, que es Valley Argentina, los equipos se arman, viste que los equipos tienen, de acuerdo a la cantidad de tramos, es la superficie que cubren. Cuando uno arma un proyecto, es donde vos determinás la cantidad de tramos, de qué diámetro, de qué longitud. La planta arma de acuerdo a tu pedido, a tu requisito, y mandan directamente paquetizado desde Buenos Aires. Alejandro, bueno, la verdad que fue una charla muy interesante. Seguimos aprendiendo con vos sobre este tema y obviamente que son proyectos que son a largo plazo. No es venir, sentarse con vos acá en el escritorio y tomar una decisión de arrancar mañana mismo. Hay que hacer todo un estudio del lugar, de la fuente de agua, de la parte económica, de lo que se va a producir, pero realmente es un tema muy interesante que, bueno, obviamente la gente que quiera asesorarse mucho más, que se acerque acá a Casa Bernabé y, bueno, que pida hablar con vos y lo va
lo vas a asesorar. Sí, es un paquete tecnológico que incorpora muchos profesionales, agrónomos, hidráulicos, veterinarios, economistas. No, tampoco es tan difícil, pero sí, todo surge de un análisis previo de factibilidad y continuidad en el tiempo, porque, como yo dije hace un ratito, las máquinas duran muchos años. Entonces, a la hora de armar un proyecto hay muchas variables, no solamente las económicas que hay que evaluar, pero no es para nada difícil. A veces es muy raro que una persona que incorporó su primer pivot no siga con otras máquinas. Obviamente, siempre y cuando haya disponibilidad de agua y suelo, ¿no? Pero sí, es una tecnología que se viene. Yo creo que todo el que tenga posibilidad, a la corta o a la larga, va a ir por ese lado. Bueno, Alejandro, gracias y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo. Saludos. Aire de campo Argentina, donde el campo tiene voz. Aire de campo Argentina, donde el campo tiene voz.